¿Por qué después de varios años casados el sexo en la pareja es diferente? ¿Qué es el sexo además de medio para reproducción y medio para sentir y dar placer? ¿Por qué el sexo lleva traición? ¿Qué queda en el cuerpo y el alma después de una vida de excesos sexuales? ¿Qué tiene que ver el sexo con el amor? ¿Listo? Nosotros actuamos como creemos que está bien. Buenas tardes. Bueno, aquí a todos los invitados, en este momento pues vamos a tratar un tema aquí muy interesante, muy importante en este momento de la sociedad, en este momento crítico que está pasando pues la humanidad, tanta violencia, tanta degeneración, tanto sufrimiento, tanto conflicto, ¿no? Ahorita pues en estos tiempos de violencia, ¿no? Seguramente pues habrán situaciones que nos están enseñando a todos, pero no nos damos cuenta. Bueno, este esfuerzo que estamos haciendo todos en conjunto aquí, para las personas que recibieron la invitación, es un esfuerzo muy importante, dado que en este momento se hace urgente que las personas que tienen una inquietud espiritual, que tienen una inquietud de cambio, de transformación, sientan y reciban de verdad pues un conocimiento que puedan aplicar, que les pueda servir. Este conocimiento es muy antiguo y aún así es un conocimiento novedoso, porque pues para todos nosotros es algo que nos lleva realmente al cambio. Entonces, mi nombre es Juan. Estoy aquí pues para compartirles como una buena nueva, como una enseñanza que realmente me ha servido y que definitivamente es algo práctico y algo que podemos aplicar a nuestras vidas en este momento. Bien, vamos a hablar de este grupo llamado Conocimiento de sí mismo. Es un grupo que lleva años funcionando. No se trata de formar una religión en el sentido de que buscamos seguidores, no nos interesa que nos siga nadie, tampoco buscamos seguidores, no nos interesa sino realmente seguir nuestra propia experiencia directa. O sea, cada uno va experimentando la realidad de este conocimiento y en función de eso mismo se motiva pues a trabajar en la enseñanza. Nosotros como un grupo de voluntarios de diferentes oficios, de diferentes profesiones, etc., nos reunimos, unimos esfuerzos para llevarle este conocimiento a la humanidad. En este momento pues nos hemos difundido, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en otras ciudades del país. Hay salas de conferencias en las que damos este curso. El curso de conocerse a sí mismo realmente es un tema que requiere paciencia para poderlo asimilar. Conocerse a sí mismo no es algo de la noche a la mañana. ¿Qué propósito tiene conocerse a sí mismo? Sería la primera pregunta. Y ya vamos a estudiar pues los puntos claves de esta enseñanza. Bien. Como grupo, entonces, les venía comentando que somos voluntarios, o sea, experimentamos la realidad de esta enseñanza y cada uno, de acuerdo a esa experiencia, entonces se lanza a dar la enseñanza en donde quiera que falte, por donde se pueda dar, en donde haya inquietud. No buscamos ningún tipo de lucro económico con esta actividad, o sea, no nos interesa hacer negocio o marketing o algún tipo de multinivel o algún tipo de proceso relacionado. Pues las personas preguntarán, ¿esto tan bueno no es gratis? Dirán,
O sea, algo deberán cobrar o van a vender algo, ¿no es cierto? Pues suena raro. Sin embargo, el único beneficio de hacer todo esto es precisamente poder aumentar en luz y sabiduría el conocimiento que la misma persona está entregando. Si yo vengo aquí a compartirles esta enseñanza, es porque esto realmente me satisface personalmente, o sea, me nutre en la conciencia y en mi ser. Y pues comparto para quien también esté abierto a recibir esa inquietud, a recibir, o sea, que tenga esa inquietud y entonces le pueda transmitir por lo menos algo de lo que he experimentado, algo de lo que he comprendido, poderle transmitir que esto sí sirve, que esto vale la pena aplicarlo, vale la pena por lo menos saberlo. Nosotros como grupo pues no manejamos estatutos, no tenemos líderes, cada uno aquí aprende a conectarse con su propio ser interno, con la propia práctica. ¿Quién es el ser? Pues ya vamos a estudiar esto a fondo en esta explicación de hoy. Y el objetivo de esta introducción, en este auditorio, pues es motivarlos a que conozcan tal vez algo que ya de pronto han leído, de pronto han escuchado en otro lado, pero que conozcan esta alternativa que a pesar de ser muy antigua es muy nueva. Muchos de los sabios de la historia la han entregado, desde el mismo Jesús el Cristo, el Buda Gautama, etc. Bien, vamos a empezar. Hay varias inquietudes que todos nos hacemos en algún momento de la existencia. ¿Quién soy? Entonces yo puedo decir, soy el nombre que me pusieron, soy una persona muy reconocida o poco reconocida, soy una persona que vive en tal estrato, pero realmente eso no es lo que soy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué vivir? Son preguntas que en algún momento nos la hemos hecho, pero no hemos dado respuesta. Este conocimiento pues nos da las bases para poder experimentar esto. Nosotros, lo que realmente somos, todavía pues nos hace falta despertar para poder experimentarlo. Despertar la conciencia debe ser nuestro objetivo. ¿Qué es lo máximo que podemos lograr en la existencia? Todos pensamos pues dinero, fama, disfrutar placeres. ¿Qué es lo que realmente puedo lograr? En lo que me puedo sentir realizado. Y sin embargo, cuando logro todo ese dinero, tengo la sensación de que hace falta algo más. Cuando logro todos los títulos, de pronto siento que hace falta algo más. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el origen o la razón de nuestro ser, de nuestra existencia? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Ese sería, digamos, el punto inicial para este tema, de conocernos a sí mismos. Esta respuesta solo la puede experimentar cada uno si realmente se esfuerza en llegar a esa verdad. La verdad no es algo que nosotros podamos creer. La verdad es algo que solamente se puede experimentar. Hay una frase que se colocó en el frontispicio de un templo llamado Delfos y la colocó Tales de Mileto y dice: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Eso es algo muy interesante. Quien se conoce a sí mismo puede conocer al universo y puede conocer a Dios. Es algo que siempre ha generado conflicto en todas las religiones. Unos hablan de Dios y otros hablan de Dios, pero pues en el fondo realmente es lo mismo. Dios, así como está en todas partes, también está dentro de nosotros mismos. O sea, por lógica podríamos comprenderlo de esa manera.
Entonces, si yo conozco a Dios dentro de mí mismo, puedo conocer a Dios en todas partes. Lo podré ver en cualquier lado, lo podré reconocer en cualquier ser, en cualquier animal, en la misma naturaleza, porque todo lo que tiene vida es la manifestación divina. O sea, todo lo que vive es la energía de Dios. Dios es vida y es potencia y es fuerza. Pero nosotros nos encargamos de agotar esa existencia, de agotar esa energía. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que dentro de nosotros hay una serie de elementos inhumanos que nos llevan al error, nos llevan a agotarnos. Si realmente viviéramos en Dios, estaríamos fuertes, pero sucede que andamos debilitados a toda hora, o sea, preocupados por los problemas, sentimos miedo y tenemos todo tipo de conflictos. Hombre, conócete a ti mismo. Ese es el fundamento. ¿Sí? Bien. Aquí está pues entonces lo que estamos explicando. La palabra universo tiene un significado más profundo de lo que todos creemos. Si nos esforzamos por comprender más a fondo las cosas, nos hacemos un beneficio muy grande. No se trata de que alguien venga y les hable bonito, sino se trata del esfuerzo que ustedes hacen por comprender algo. ¿Sí? Puede ser que este sea una situación, digamos, en este auditorio, como un evento especial, pero cualquiera, tal vez en su casa, o tal vez en la buceta, o tal vez en la calle, puede leer una frase de estas, o puede estar recibiendo la enseñanza de alguna manera. Y en ese momento, despertar un shock en su conciencia. Para despertar conciencia, no se requieren momentos especiales. Para despertar conciencia se requiere es que uno quiera despertar conciencia. Entonces, universo quiere decir que toda la diversidad de todas las cosas se integran en una sola cosa. O sea, hay una unidad. Ese es el universo. ¿Cuándo podríamos llegar nosotros a esa unidad? Esa sería la pregunta. ¿Será que realmente existe la unidad del hombre? ¿Será que verdaderamente tenemos unidad? Entonces, cuando nos preguntamos quién soy, ahí viene el problema. Porque unas veces soy alegre y otras veces estoy deprimido. Unas veces soy honesto y otras veces miento. Unas veces soy una persona trabajadora y otras veces no hago nada. Y entonces dirán, ¿y Juan quién es? Porque ahorita está, ¿sí?, colaborativo y ahora no quiere hacer nada. O sea, es uno en la calle y otro en la casa. Entonces, ¿quién soy? Ahí viene la inquietud, ¿sí? No somos una sola persona siempre. ¿Por qué no tenemos la misma integridad? O sea, ¿por qué no pensamos siempre como pensamos por la mañana o como pensamos unos días antes? No, ahorita estamos pensando diferente, ¿sí? Sentimos diferente y queremos siempre cosas diferentes. Ese siempre va a ser nuestro problema. Entonces volvemos a la pregunta inicial, ¿quién soy? Ahí vamos comprendiendo. Vamos a seguir adelante. Tenemos tres aspectos que nos conforman, o sea, estamos constituidos por tres aspectos. El cuerpo físico no es lo único que existe. O sea, no solamente somos cuerpo físico con órganos, los órganos compuestos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos. No solamente tenemos esa parte material, que es lo que conocemos como materia. Hay algo que anima a la materia, hay algo que sostiene incluso la vida del cuerpo físico. Los científicos pues han logrado descubrir que existe un fondo vital, por ejemplo. ¿Sí? Los órganos del cuerpo tienen una vitalidad que le da la salud y le da la vida. Eso es energía. Esa energía es de Dios. Pero ya vamos a comprender mejor esto. Cuando nosotros estamos desequilibrados, vivimos en conflicto interno, somos contradictorios,
tenemos estados negativos, pensamos mal. Entonces eso inevitablemente afecta al cuerpo físico. Por eso aquí aparece que nuestra alma es una energía, pero así como lunar, o sea, negativa. Necesitamos comprender esto. No solamente somos el cuerpo, somos un alma que piensa, siente, anhela, tiene ilusiones, tiene fantasías, tiene proyectos. O sea que si muriéramos en este instante todos, ¿será que dejamos de existir? Seguramente vamos a experimentar que seguimos escuchando esta conferencia, pero no nos damos cuenta que no tenemos o dejamos de tener cuerpo. Esos son unos aspectos que normalmente, ¿sí?, nos causan inquietud. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿A dónde se va? ¿De dónde viene esa persona que nació? O sea, ¿de dónde viene? Porque una cosa es pues, el cuerpo y otra cosa es el alma. Lo que sucede es que hemos llegado a un punto en el que hemos perdido la capacidad de pensar, entonces no podemos comprender esto. El espíritu divino, la chispa interior, es lo más digno que tenemos y es lo que nos interesa rescatar. Entonces estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Eso sería la Trinidad de nosotros. Si realmente ya en este momento y a la altura de esta explicación sentimos la necesidad de conocernos, despertamos la inquietud del objetivo de esta charla, pues entonces vamos a comprender cómo es que vamos a estudiarnos a sí mismos. Para conocernos hay que estudiarnos a sí mismos. Eso es de lo que trata lo que vamos a ver ahorita como psicología. Y para estudiarnos a sí mismos vamos a explicar el fundamento de la sabiduría de todos los tiempos, en todas las culturas. Siempre ha existido esta enseñanza y se ha enseñado en diferentes formas de lenguaje, pero siempre ha sido con el mismo fundamento. Y vamos a explicar que son 4 pilares, los 4 pilares de la sabiduría hermética. La sabiduría hermética se refiere a que es axiomática, a que es algo que, a pesar de que todo pasa, eso no pasa. Por eso tal vez el mismo Jesús dijo, todo pasa, pero mis palabras no pasan. Bien. Entonces, vamos a ver esto, que es muy interesante. Esto es como un templo. Nosotros somos un templo vivo. No necesitamos buscar a Dios afuera en cualquier iglesia. Necesitamos es encontrarlo dentro de nosotros mismos. Y estos 4 pilares están en nosotros mismos. Vamos a estudiar aquí que el hombre y la mujer siempre son las 2 columnas torales del templo. El hombre y la mujer, cuando se unen, pueden crear. Hay formas de crear. Vamos a estudiar esto. Aquí están los 4 elementos. Esto pues, es algo muy interesante. La tierra, el agua, el aire y el fuego están directamente relacionados con los 4 pilares que vamos a explicar. Vamos a ver el primer pilar sería la ciencia. El pilar de la ciencia, que podría relacionarlo con la tierra, la ciencia es la práctica. Nosotros necesitamos comprender que no solamente es científico el que tiene elementos para demostrarle a los sentidos que las cosas existen. Decimos aquí, por la definición, en este caso que buscamos por internet, cualquiera puede entrar a internet y pues aquí nos dan cualquier definición. Esta definición de ciencia es lograr conocimientos objetivos que son verificables, por ejemplo. O sea, los verificamos. Sin embargo, hay que aclarar algo, ¿sí? Hay varias formas de verificar las cosas, ¿sí? Yo puedo verificar mirando, oyendo, oliendo, tocando.
pero hay otras formas, hay otros sentidos. Necesitamos poner en actividad esos otros sentidos. No solamente uno verifica con los 5 sentidos. ¿Me explico? Entonces hay una mente inferior que usa los sentidos, pero hay una mente superior que es manejada directamente por la conciencia. O sea, todos tenemos lo que vimos en un principio como chispa divina o conciencia. La experimentación directa entonces es lo que nos lleva a la ciencia. Lo único diferente que hay aquí con la ciencia oficial es la forma de experimentarlo. Eso sería lo único. Normalmente, pues cuando somos muy estrictos a la hora de, digamos, de aprobar los conocimientos, entonces buscamos libros, buscamos gente idónea, o sea, personas que se puede decir que son reconocidos mundialmente y que pueden decir esto está verificado. Sin embargo, no nos podemos confiar porque hace 500 años pues, estaba verificado que la Tierra era plana, pero pues la Tierra resultó que era redonda. O sea, y cuando le dijeron a él, tiene que decir que la Tierra es plana, y él dijo, pues listo, yo digo que es plana, pero de que es redonda, ni modos. Asimismo, entonces Sócrates se vivió la cicuta por defender la verdad. Normalmente nos gusta el engaño, nos gusta la ilusión. Por eso, la ciencia, que aquí se explica como pilar de la sabiduría, es la experimentación directa de la conciencia. Entonces vamos a explicar cómo se experimenta con la conciencia, ¿sí? No con los sentidos, porque los sentidos quieren hechos concretos, ¿sí? Mandaron el cohete a la luna y verificaron que en la luna no hay vida, entonces esos son hechos concretos para la mente. Pero nosotros necesitamos experimentar de otra forma. O sea, eso lo podríamos verificar con la conciencia. Miremos. Creo que no cambió. Hay una práctica que es la relajación. Todos tenemos cuerpo físico y nos tensionamos. Es muy importante relajar músculos, tendones y nervios mientras vivimos o realizamos las actividades del día. Esto es muy favorable para que se equilibre de alguna manera la energía vital. No solamente tenemos, como dijimos, un cuerpo de carne y hueso, tenemos un asiento vital. Y si uno aprende a relajarse, entonces la vitalidad como que toma su lugar, la energía. Y entonces, pues, si le duele la cabeza, ya deja de dolerle. Si le duele un pie, entonces como que se equilibra. Si nosotros aprendiéramos a relajarnos, descansaríamos mejor. La relajación es una práctica que corresponde a esto que estamos hablando de ciencia. Es muy importante saber que si no hay tensión, entonces la relajación es verificable. La concentración es que precisamente podamos dirigir nuestra conciencia en cada acto que hacemos, en el día, en las cosas, en las actividades. Una persona que tiene concentración puede inspirarse y puede acertar en lo que está haciendo, pero si una persona no está concentrada, despilfarra mucha energía, se dispersa la energía. Bien, ¿por qué tocamos la palabra energía tanto? Porque ahí está Dios. Vuelve y juega. Bien, entonces la conciencia es la chispa divina que necesitamos despertar. Si nosotros practicamos concentración, por ejemplo, 10 minutos diarios, sin pensar, eso sería muy beneficioso y cualquiera lo podría comprobar. Concentración en sentir los latidos del corazón, por ejemplo. ¿Alguna vez han experimentado lo que es sentirse en a sí mismos? Por lo menos sentir la parte física. Puede ser que sienta los latidos o sienta la respiración. Cómo inhala y cómo exhala.
cómo entra el aire y cómo sale. Cuando una persona logra la concentración, logra un poder, de tal forma de que cualquier práctica que quiera hacer la logra. Entonces vamos a ver otras prácticas. El desdoblamiento astral. Es una práctica muy importante que se enseña aquí como alternativa, o más que una alternativa, es la forma directa en que cualquier persona puede comprobar que esto es cierto. Un desdoblamiento astral no es nada del otro mundo. Cualquier persona lo realiza porque es necesario que la persona deje el cuerpo físico para que se relaje y para que descanse el cuerpo. No solamente nos desdoblamos los seres humanos, o sea, que el alma se desprende del cuerpo físico. Cualquier animal, cualquier planta, cualquier ser vivo tiene que desdoblarse para poder descansar el cuerpo físico. Entonces, el desdoblamiento astral es algo natural. De pronto hay personas que dicen que esto es malo, pero solamente es ignorancia. Cuando uno lo comprueba, se da cuenta que es algo natural. En el caso personal, cuando yo comprendo y experimento, pues, que puedo desprenderme del cuerpo, pero ser consciente de que está saliendo de algo. Ahí compruebo varias cosas. Primero, compruebo que no soy el cuerpo. Lo primero que yo sentía era que me iba a asfixiar. Cuando yo veo que estoy pensando, o sea, me estoy condicionando con ese pensamiento, entonces lo quito, lo retiro. Al retirar ese condicionamiento, entonces simplemente me desprendo del cuerpo y puedo desplazarme fuera del cuerpo. Y ahí se acabó el problema. ¿Qué hace uno cuando se desdobla al astral? O sea, ¿qué puede hacer? Puede comprobar cuáles son las leyes que rigen en esta dimensión. Puede comprobar, por ejemplo, que uno ha tenido vidas anteriores. Todos venimos en un proceso de vidas anteriores, lo que llaman reencarnación. Sin embargo, no nos acordamos. Podríamos comprobar lo que es encontrarnos con personas que están vivas y hablar con ellas. Y encontrarnos con personas que han desencarnado y hablar con ellas. Y de pronto, aquí los presentes en alguna medida habrán experimentado alguna vez lo que es soñarse con la persona de la familia que murió y que viene a hablarle en los sueños. Eso es normal. ¿Sí? Normalmente vienen a hablarle a uno en los sueños para prevenirlo de algo porque están preocupados por uno, dado que el vínculo familiar siempre hace de que los seres queridos vengan seguidos. Entonces, esta práctica, aquí, en este curso de conocimiento de sí mismo, ¿sí? Y ya ahorita les vamos a hacer la invitación formal para que puedan asistir a la sala que les quede más cerca. Pues es un conocimiento muy importante. Cuando yo lo empecé a practicar, empecé a darme cuenta de una serie de cosas. Primero que todo, el asombro de poder hablar conmigo mismo. Pero uno diría, ¿cómo así? ¿Hablar conmigo mismo? Si yo soy yo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es de que uno mismo tiene varios aspectos, uno inferior y otro superior. Y entonces me desdoblo al astral y empiezo a hablar con mi parte superior. Y eso era un asombro para mí. La parte superior mía sabe muchas cosas. Y puede saber mi pasado y sabe mi futuro y sabe qué debo hacer y sabe cuál es el propósito de haber venido a esta existencia, sabe cuál es la razón de haber venido al planeta. ¿Será que uno al planeta viene a comer y a darle comida al cuerpo físico solamente? ¿Y a darle vestido y a mantenerlo bien? Sería absurdo pensar que uno solo venga para eso. Debe haber algo superior, debe haber una razón diferente, más trascendente. ¿Sí? Cuando una persona intuye, porque es que ya entramos en otro campo, ¿sí? Hay aspectos que uno no puede palpar con los sentidos, pero resulta que una de las características de la conciencia es la intuición, y todos de alguna manera tenemos algo de intuición, y podemos intuir, o empezamos a intuir, que a algo venimos. Que no solamente es
a venir aquí a sobrevivir, porque todo tiene un propósito. Uno no se encuentra con las personas así porque sí. Muy seguramente todos los que estamos aquí es porque tenían que estar aquí. Entonces, pues, bienvenidos porque aquí nos encontramos. No estaba programado. ¿Sí? Ahora, el desdoblamiento astral nos permite comprobar el porqué de las cosas. Oiga, ¿yo por qué estoy con esta persona y nada que me la quito de encima? Pues vaya, haga una práctica de desdoblamiento astral y verifique por qué esa persona tiene que estar ahí en su vida. ¿No nos hemos quejado de eso alguna vez? Y hasta buscamos a alguien para que nos quite a la persona. Pero realmente ese no es el procedimiento. Hay que comprender, hay unas leyes. Entonces vamos a estudiar aquí lo que es el karma. Karma es una palabra sánscrita que significa deuda o castigo, ya lo vamos a ver. La meditación trascendente es una práctica donde cualquiera de nosotros, no importa de la religión que tenga, la creencia que tenga o cómo lo hayan educado, etc. Todos en el fondo tenemos la misma chispa divina. Y la meditación no es algo exclusivo de los orientales o de los budistas o de los krishnas, no, o del que se subió al bus, que se quitó el cabello y se puso una túnica y uno dice, ese sí medita, ¿no? Uno no sabe. Puede ser que medite el que está en la calle, en el cartucho, uno no sabe, porque ese también es un curso. Uno diría, no, mejor que yo no estoy por allá en esas circunstancias, ¿sí? Pero todos son cursos y uno está aprendiendo algo. Le salió trabajo en tal lado, pues vaya, compruebe por qué le salió trabajo ahí. O sea, haga un desdoblamiento astral. O bien, medite, o sea, una meditación profunda. Una meditación profunda le permitiría conectarse con algo que va mucho más allá del desdoblamiento astral. Una meditación profunda, buenas tardes, noches. Una meditación profunda le llevaría a experimentar la verdad. La verdad, como ya dijimos, no es algo que sea de teorías o de razonamientos bonitos. La verdad es algo que cada uno experimenta por sí mismo. Lo único que aquí se enseña es cómo haga la práctica, cómo hace la práctica de meditación. Hay muchas formas de meditar, pero hay dos tipos de meditación, una trascendente y una intrascendente. La trascendente, que es la que aquí tratamos de enfocar, es una que nos lleva al cambio radical. O sea, no vale la pena que uno se dedique solamente a contemplar. Hay una meditación que es para que uno salga transformado. ¿Por qué soy de una manera? Después de que medito, resulto ser diferente. Resulta de que esto del cambio, ¿sí?, parece interminable porque hay muchas cosas que van surgiendo para cambiar, pero ya lo vamos a ver ahorita en la psicología. Esta es la meditación trascendente, por eso aquí interioriza y sigue interiorizando y va más al interior. O sea, existe el interior y el interior del interior. Qué pena que no apague este celular. Y el interior del interior es donde está nuestro ser. Entonces sería muy interesante identificar lo que está en el interior del interior. Y eso se logra identificar con la meditación trascendente. O sea, nuestro ser. ¿Qué es el ser? Eso es otro misterio. ¿Sí? Por ahora nosotros solamente identificamos el aspecto de la personalidad, o sea, lo aparente. Nosotros todos aparentamos. Nos vestimos bonito, nos arreglamos, tenemos cómo presentarnos a la sociedad. ¿Sí? O sea, yo podría llegar acá y decir que mire, yo soy una persona que ha hecho estos estudios, que ha trabajado en tal lado, tengo estas referencias, he viajado a tal lugar, o sea, soy una persona medianamente importante, pero eso no es el ser, que eso es lo que necesitamos comprender aquí con la meditación profunda. El ser nada tiene que ver con las falsas apariencias.
Bien, entonces tenemos aquí, se bloqueó. Otra práctica que es la retrospección de vidas anteriores. Como ya dijimos, no nos acordamos de las vidas que en algún momento de la historia hemos tenido, o en toda la historia del planeta. Eso parece increíble, ¿no? Resulta que por allá en la India, un niño a la edad de 2 años reconoció al criminal que lo había asesinado. Yo no sé si por ahí supieron. Y resulta de que él los llevó a la tumba y a donde estaba enterrado el cuerpo, y además algo muy coincidencial, tenía una chaguara en el cráneo, exactamente en el lugar donde le habían pegado el hachazo al muerto. O sea, ese era él en la vida anterior. En todo caso, ya sí metieron a la cárcel al criminal. Hay muchos casos donde comprueban que eso, pues, como que tiene validez, ¿no es cierto? Apareció un personaje llamado Brian Wells, tal vez lo han escuchado, y hizo una serie de experimentos con relación a esto. O sea, los pacientes eran sometidos a una regresión, que es muy diferente a una retrospección, que es lo que se enseña aquí. No buscamos hacer regresiones, pero sí vale la pena dar como el ejemplo. Entonces él hacía la regresión a la persona y la persona empezaba a hablarle en otros idiomas, empezaba a comentarle lo que había experimentado cuando vivió en Europa, cuando vivió en Egipto, cuando vivió en otros lados. Y lo más interesante era que cada vez que terminaba una existencia, siempre había un propósito para esa existencia. O sea, cada existencia tiene un propósito, algo que aprender, o algo que dar, o algo que servir como una misión, etc. Ejemplo, ¿sí? La misma paciente comentó que en una de las existencias había sido empleada de servicio y duró toda la vida sirviéndole a una familia. Pero entonces, cuando termina la existencia, entonces la respuesta es: venía a aprender humildad. Entonces esas cosas como que lo dejan a uno inquieto, ¿no? O sea, toda la vida tenía que aprender a servir. Y se sentía incómoda, sentía envidia del dueño, de la dueña, de que podían disfrutar de muchas cosas, etc. Pero finalmente comprendió que venía a aprender la humildad. Cada uno de nosotros está aquí para aprender algo. Por eso es que estoy hablando de esto, para que despierte como esa inquietud en cada uno de ustedes. Bien, esto se enseña, esta práctica. El karma, pues como ya dije, es una ley de lo que uno recibe, y si yo doy malas acciones, pues recibo castigo. Entonces, si yo robo, me roban; si yo pues maltrato a otros, pues me maltratan; si yo engaño, pues me engañan. Bien, eso es por ley. Sin embargo, hay una práctica, o este mismo conocimiento en general, nos lleva a trascender esa ley. Una ley superior lava a una ley inferior, dice el axioma. ¿Cuál es la ley superior que lava a esa ley inferior del karma? Entonces ahí encontramos el valor de la caridad, del servicio, del amor por el prójimo. O sea, por eso es que nosotros nos esforzamos por dar este conocimiento sin ningún tipo de lucro económico. ¿Sí? O sea, eso es un fundamento de este grupo, llamémoslo así. Esto es un grupo de voluntariados. ¿Sí? No estamos buscando ningún tipo de beneficio económico. ¿Por qué? Porque el beneficio ya lo estamos recibiendo. Es de lo que uno da, recibe. Si yo doy luz, recibo luz. Entonces, en la medida en que le puedo servir a los demás, porque los demás están en ignorancia, en tinieblas, entonces voy recibiendo una retribución que viene de los mundos superiores, como ya podríamos explicar más adelante,
Y esa retribución nos permitiría cancelar karma. Karma es que no lo sé porque, digamos, un ejemplo, no sé que mañana me van a echar del trabajo, o sea, lo ignoro porque tengo la conciencia dormida, pero ese es el karma, me van a echar del trabajo. Sin embargo, aquí en esta enseñanza es muy claro el procedimiento, el método que se nos enseña, donde uno puede trascender eso. Yo lo he comprobado, yo lo he vivenciado y sé que eso es real. Uno puede trascender el karma, pero primero tiene que hacerse consciente de qué es lo que está debiendo y eso requiere un trabajo. ¿Sí? Tengo un marido que me hace la vida imposible, entonces necesito comprender que le estoy debiendo. O sea, tengo una persona, un inquilino que no se va, pues tengo que comprender que hay algún otro karma y así sucesivamente. Bien, vamos a seguir adelante. El objetivo de este pilar es poder tener disciplina para hacer las prácticas y mucha paciencia, porque esto no se logra de la noche a la mañana, sino que es que uno debe tener continuidad en lo que está haciendo. No es solamente hacerlo hoy, sino que es darle continuidad. Vamos a estudiar bien. Aquí vamos a estudiar el arte. El pilar del arte está relacionado con algo que en la Edad Media se llamó la alquimia sexual. Por eso aquí vemos esta enseñanza de la sexualidad. Arte es crearnos a sí mismos, pero podemos crearlo en muchas formas. Podemos crearlo en la reproducción, podemos crearlo en el arte de la pintura, de la escultura. Sin embargo, ignoramos que el fundamento de cualquier creación es energía. Entonces, por eso, desde el principio hemos resaltado en esa parte. Nosotros podemos crearnos a sí mismos como hombres reales. Digo hombres reales porque nosotros todavía no somos hombres, así creamos que lo somos. ¿Sí? Cierto médico entonces afirmaba que somos animales racionales. ¿Por qué somos animales? Porque sencillamente lo está demostrando los hechos. O sea, hay guerras, hay prostitución, hay degeneración, o sea, somos animales. No podemos controlar nuestro instinto. Sin embargo, pensamos. Entonces no podemos comprender el valor que tiene el razonamiento, precisamente porque nos hace falta un conocimiento superior. Por eso somos animales racionales, pero no somos hombres. Entonces, crearnos a sí mismos depende de que podamos crear unos vehículos con los que podamos manifestar al hombre. Un hombre íntegro es alguien que tiene todas las energías ahorradas y canalizadas en el interior. ¿Sí? Un animal es alguien que simplemente sigue los fines de la naturaleza. Un hombre es alguien que tiene control y poder sobre la naturaleza. Bien, ¿dónde hay un hombre? Pues pasa lo de Diógenes. Con una linterna buscaba a un hombre. Alguien le preguntó a usted, ¿a quién busca? Pues a un hombre. Pues aquí estoy yo, no lo veo. ¿Sí? No hay un hombre. Entonces, es el mismo que le dijo a Carlomagno, ¿sí? Córrase porque me está tapando la luz del sol. O sea, muy directo. No es un hombre. Por eso, para poder llegar a ese nivel que podríamos en este momento tratar de dilucidar como un nivel superior, necesitamos por lo menos aprender la alternativa de lo que llamamos transmutación sexual. La transmutación sexual es un método, es una técnica donde las energías que el cuerpo condensa se pueden pasar a niveles superiores dentro de sí mismos y se pueden pasar a octavas superiores.
y entonces podemos fabricar lo que llamamos los cuerpos existenciales superiores del ser. Vamos a estudiar esto. La máxima creación humana, crearse a sí mismo. La energía sexual nos regenera y despierta los poderes que están latentes. El poder creador está en el hombre y la mujer, pero es importante comprender, digamos, lo natural. Lo natural es que un hombre y una mujer se atraigan. ¿Sí? La degeneración, como vimos, entonces nos lleva a otras desviaciones. Hay que comprender que la naturaleza como tal pues nos lleva a la reproducción y sin embargo desconocemos la sabiduría tan grande que hay en esa naturaleza. En todo caso, donde quiera que hay vida está la fuerza de Dios, se podría decir, en donde quiera que hay vida. Esto es para meditar, que ni siquiera la ciencia conoce cabalmente el cuerpo físico. Entonces, no ha salido todavía alguien que diga voy a crear a un ser vivo. Es imposible, pero la naturaleza lo hace. El poder está en la energía. La energía entonces tiene varios aspectos. ¿Sí? Digamos, se puede dirigir positivamente o se puede dirigir negativamente. La forma positiva de poder canalizar esta energía está en que haya un conocimiento de sí mismos, podamos comprender cómo amar, porque es que no comprendemos cuál es el amor, ya como que se nos olvidó el sentido del amor. Para nosotros ahorita el amor huele a cuentas de banco, a celulares, o sea, cosas materiales. Eso no es el amor. ¿Sí? Cuando una persona se une a otra por intereses de algún tipo, pues ahí no hay amor. Cuando alguien siente que ama a otro porque si esa persona no está, entonces va a ser perjudicado, ahí tampoco hay amor. Entonces esto nos pone a reflexionar. El amor es una fuerza maravillosa que viene de lo alto, que está y existe en Dios, ya que hablamos desde un principio así. Pero es una fuerza que está íntimamente relacionada con lo sexual. O sea, un hombre y una mujer, cuando se unen sexualmente, pueden cristalizar la fuerza del amor. Positivo solo no crea, negativo solo tampoco crea. Positivo y negativo generan una tercera fuerza que crea. Bien, aquí vamos a comprender que la energía que condensa el cuerpo, que es donde en el caso del varón contiene los espermatozoides, ahí hay unos principios vitales muy importantes. Es el esperma seminal. El esperma seminal es sagrado para ciertas culturas y para el que lo experimenta. El esperma seminal es una energía que, si se sabe canalizar interiormente, nos regenera y nos despierta la conciencia. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto de esto? Saber, tener voluntad y poder aplicar un sentido de lo sexual hacia lo superior. O sea, poder llegar a la sexualidad con un estado interior diferente, con un sentido hacia lo superior, algo trascendental. O sea, que haya una motivación diferente. Esto que estoy hablando es novedoso, no es algo normal. Normalmente vemos lo sexual desde el punto de vista del placer. Esta es la parte fisiológica. Esto es lo que da el poder creador de la energía. Yo creo que la naturaleza es muy sabia y pues los órganos sexuales están perfectamente diseñados. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es un laboratorio orgánico y ese laboratorio permite realizar una transformación de energías. El objetivo de hoy en día,
con lo sexual, pues es divertirnos. Pero vamos a explicar otro objetivo diferente. Un objetivo que nos puede transformar verdaderamente. Entonces lo digo porque es algo que cualquiera de nosotros, si ha observado y se recapitula lo que ha vivido, pues lo digo porque uno se da cuenta. Uno se da cuenta de que se desenamora. ¿Por qué se desenamora? Porque la energía sale. Y si la energía sale, entonces ya lo puro se pierde y entra en cambio un condicionamiento de placer. Entonces no es lo mismo que yo realmente quiera amar a una pareja en pureza y desinteresadamente a que yo quiera usar a una pareja para satisfacción personal de un deseo. O sea, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Si yo entonces me condiciono a que necesito a la pareja, quiere decir que ya no puedo ver cuál es el verdadero sentido del amor. El amor es algo superior. El amor es algo que se experimenta cuando uno sabe servir. Y hay que saberle servir a la pareja. Entonces, si uno de los dos se sacrifica por el otro y el otro también tiene ese anhelo también de sacrificarse por el otro, pues ambos sostienen el amor. Pero entonces sucede que después de que se unen, ¿sí?, empieza un desenamoramiento y empiezan unos problemas y empieza una mala voluntad y empieza un hastío y empieza un repudio y empieza una rutina y yo no sé por qué entra todo eso. ¿Por qué entra todo eso? Pues la clave está aquí, y esta es en este error que toda la humanidad, digamos, cometemos, porque no comprendemos el valor de ahorrar esta energía. Necesitamos regenerarnos, porque precisamente con la salida de esta energía se degeneró la raza. O sea, esa es la razón de todo esto. Pero bueno, cada uno tiene que llegar a experimentar esto por sí mismo. Nadie tiene que creer lo que yo estoy diciendo. Esto es algo que uno experimenta por sí mismo. Cuando yo llegué a esto y lo escuché por primera vez, me pareció de locos. Y ya después entonces comprobé que esa energía me producía bienestar y vitalidad y me daba lucidez. Y entonces yo dije, sí vale la pena ahorrar esta energía. Pero lógicamente que viene una lucha contra mí mismo en cuanto al deseo. Entonces el deseo me obliga a repetir el acto que me lleva a satisfacerme en esta forma. Lo normal es que uno siempre busque el orgasmo, pero aquí se plantea una alternativa diferente y es refrenar el orgasmo para poder llegar a la cumbre del amor en la unión sexual. Esto es lo que nosotros proponemos. Esto es lo que el conocimiento propone. No es un conocimiento particular de alguien, no es un capricho de alguien, es algo que ha existido. Este conocimiento lo tuvieron los griegos, lo tuvieron los egipcios, lo tuvieron los mayas, etc. Este es el conocimiento que hasta el mismo cristianismo también tuvo, o también lo manejó, ¿sí? La sabiduría y la conciencia se fundamentan en la forma en que uno maneje la sexualidad. Bien. Vamos a pasar entonces al otro tema. Esto de la transmutación yo creo que pues es bueno que cada uno, si siente la inquietud de profundizar más, pues le ofrecemos que asista al curso, ¿sí? Porque pues de todas maneras esto requiere una asimilación, ¿sí? Un hombre y una mujer no pueden entrar a experimentar esto de buenas a primeras. Primero tienen que conocer y luego aplicar. En todo caso, toda esta energía cristaliza aplicando la concentración, que ya hablamos, la imaginación y la voluntad. ¿Sí? La imaginación y la voluntad logran manifestarse en este mundo terrenal
cuando nosotros despertamos conciencia. La imaginación y la voluntad pueden crear lo que uno quiera. Porque si un arquitecto quiere hacer un edificio, tiene que imaginarlo primero y lo cristaliza en el dibujo. Y finalmente lo hace, porque siente algo en el corazón que le dice, esto ya está hecho. Así mismo va a pasar con esto. La energía sexual debe aprender a dirigirse en el interior hacia adentro y hacia arriba, en estado de concentración. Esto suena raro, porque es que normalmente uno ve la unión sexual como un placer, pero aquí vamos a experimentar algo mucho más elevado que el placer, o sea, algo superior. O sea, el éxtasis existe en ambos sentidos. Un éxtasis corto, ¿sí?, como un cortocircuito, un shock, pero que debilita, y un éxtasis que perdura, que es el que se propone aquí con la transmutación sexual. El fuego, esto es como algo rápido para que sepan cómo es que se realiza esta práctica. Siempre deben haber, digamos, este contacto erótico, ¿sí? Este es el fuego creador. Realmente el fuego sexual puede transformar a alguien que lo sepa dirigir y que lo sepa manejar. La unión sexual siempre está ahí. Lo que pasa es que necesitamos valorarlo. Es como si uno ya hubiera desvalorizado ese acto. Cuando uno valora que va a unirse, así, sí, físicamente, entonces despierta algo diferente, lo ve en una forma trascendente. La respiración, como ya vimos, la exhalación, como ustedes pueden ver, esto es un proceso respiratorio. Hay que aprender a manejar la respiración para todas las prácticas, como en el oriente le llaman pranayama, pero es una práctica de solteros. Aquí, cuando hablamos de alquimia sexual, es un proceso de respiración para el tantrismo. A esto se le llamaría tantrismo, pero tantrismo puro, no tantrismo desviado, tantrismo puro. Aquí, por ejemplo, hablamos de mantra. Mantra se refiere a palabras de poder. El verbo, como dice el Evangelio, pues en principio fue el verbo es con Dios y por él todo fue creado. Así que el verbo tiene poder. Y se ha comprobado que, de acuerdo a las palabras que emite una persona, entonces se irradia una vibración y se recibe esa misma vibración. Si yo aprendo a hablar en una forma dignificante, con un estado interior superior, entonces me beneficio de ello mismo. Si yo a toda hora me la paso maldiciendo y insultando y agrediendo y diciendo malas palabras y doble sentido y todo eso, pues entonces me daño a mí mismo. ¿Cuál? Aquí la cuento, ¿sí? Bueno, esta es la clave. Realizar la unión sexual y retirarse sin llegar al orgasmo. Pero como les digo, eso es algo que cada uno puede profundizar en el curso que les ofrecemos. Bien. Ahí está la consustancialización del amor en la realidad del cuerpo físico y del cuerpo psicológico, en nosotros mismos. Los beneficios de poder transmutar energía, entonces los podemos ver aquí. Por alguna razón, a los animales de casta no los dejan copular, ¿no? Porque es que esa energía que no botan, entonces se asimila en el cuerpo y los hace de un pelaje muy precioso y también les hace muy fuertes. Un toro de casta o un caballo. O sea que cuando cualquiera de nosotros aprende a ahorrar esta energía, empieza a despertar lo que ya dijimos, unos poderes, unas facultades, empieza a despertar la conciencia.
como hablamos en la ciencia, esto es de práctica. O sea, aquí nadie tiene por qué creer lo que uno dice. O sea, cualquiera tiene derecho a indagar. Si yo hablo de esto es porque sé que es así, porque lo he experimentado. Sé que es así. Esto no es fácil, esto requiere voluntad. Requiere amor, fidelidad y castidad. Antiguamente esto no se enseñaba porque era muy secreto. Entonces hoy en día se enseña, porque son tiempos especiales. Estamos en tiempos especiales. Bien. Toda esta enseñanza es para entregarla libremente a todo el que quiera recibirla. No todos lo entienden, nos queda claro eso. Pero muchos son los que hay por ahí que están esperando que alguien les hable de esto. Y porque nunca les habían enseñado. Vamos a ver aquí la parte de la psicología. La palabra nos enseña que es estudio del alma, psicología. Hay una serie de hábitos y costumbres que son resultado de nuestros propios errores. Hay que aprender a conocernos y reflexionar sobre nuestros errores. Tenemos aquí que la psicología ha existido en todas las culturas. O sea, no importa la religión, pero hasta el mismo Cristo Jesús enseñó profunda psicología. Si le dijo a los demás, ¿sí? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en el suyo? Le está enseñando muchos aspectos de la psicología. Cualquiera que sea buen observador podría darse cuenta de que lo que alguien juzga lo delata. Lo que más juzga a una persona es lo que más lleva en su interior. La capacidad de conocernos está en que podamos observarnos a sí mismos, como en esta imagen. Es uno mismo, como hablamos en un principio, pero somos muchos. Somos varias personas, somos varias formas de ser. Tenemos entonces psiquis, donde está atrapada la energía, donde está atrapada la conciencia. O sea, la conciencia en este momento está condicionada por los defectos psicológicos. Estos defectos son ira, codicia, envidia, orgullo, lujuria, etc. Todo esto hay que observarlo si es que queremos cambiar. O sea, necesitamos empezar por una sencilla práctica y es autoobservarnos. Aquí podemos ver que somos tres aspectos, ¿sí? Y con la autoobservación podríamos empezar a identificar eso que no vemos, porque el cuerpo físico es visible, pero el alma no es visible. Entonces, muchos dirían esto es abstracto, no se puede palpar. Con la autoobservación podemos identificar tanto la chispa divina en su manifestación natural y esencial, como también los defectos. Los defectos son miles de defectos. De la ira se desprenden muchos defectos, de la lujuria muchos, de la envidia, del orgullo, los miedos, las preocupaciones, todo esto. Bien, aquí hay algo muy importante. Volvemos al tema de la energía. Toda la energía que vamos a transmutar es una energía que hay que liberar primero. Hay que desembotellar la conciencia. Si yo elimino la ira, surge la dulzura. Si yo elimino el orgullo, surge la humildad. Si yo elimino la lujuria, surge la castidad. Esto es energía. Y esa energía entonces va a pasar a niveles superiores del ser. Estos son los nombres que le dan al ego. El ego es el conjunto de todos los yoes. Yoes es el mí mismo. O sea, yo deseo esto, o yo soy alegre, o yo estoy triste, o yo me siento mal, y cada uno es un yo diferente. Yo podría estar con mi pareja y entonces decirle yo te quiero, pero entonces al rato decir yo te odio, y entonces el otro no sabe si lo quiere o lo odia. Como que tiene de las dos cosas, ¿sí? ¿Será que me quiere más o me odia? Y entonces son muchos yoes. Uno es el yo mentiroso, otro es el yo de la pereza, otro es el yo de la envidia, otro es el yo de la lujuria, el yo del deseo, el yo de la
Estas son las virtudes que podemos rescatar si logramos transformar estos yoes. O sea, si eliminamos los defectos, entonces nos transformamos para despertar, pasar a un nivel de ser superior. Bien. Aquí está pues lo de que no somos uno, sino somos muchos. Somos una legión de defectos. Esa es la realidad psicológica en la que estamos en este momento. Una persona, para que pueda cambiar, lo primero que tiene que reconocer es que somos muchos, o sea, es muchos defectos. Aquí podríamos observar un día de la vida. Entonces, por la mañana estoy con ira, más adelante me gusta alguien, después tengo miedo por algo, más adelante me escapo en algún vicio. Esto es algo muy sencillo, pero todos vivimos en una mecánica, tenemos una serie de costumbres. ¿Quién gobierna? Pues la respuesta ya está. En este momento la conciencia no gobierna, pero tenemos una inquietud. Entonces podemos partir de esa inquietud. Pero en este momento la conciencia no controla los procesos psicológicos. Si los controlara, entonces no tendríamos ningún tipo de conflicto, ni problemas, ni nada. En este momento debemos tomar una decisión si vamos a hacer un esfuerzo para que la conciencia empiece a reinar en el mundo interior. El mundo interior es muy complejo, es un libro de muchos tomos. Cualquiera que quisiera escribir sobre su mundo interior, escribiría muchos libros. Entonces necesitamos empezar un trabajo práctico de transformación psicológica. La luz, el espíritu, es la fuerza que nos va a colaborar, que nos va a ayudar a la transformación. Todos tenemos un ser. El ser se manifiesta en aspecto masculino y femenino. No podríamos pensar en Dios solo como padre, también debemos pensar en Dios como madre. Todos tenemos en el interior una energía sexual y esa energía deviene de nuestra madre, el alma mater. Y esa madre interna es la que nos puede transformar. Esto que estoy diciendo, ¿sí?, es para que cada uno logre comprobarlo. Cuando uno experimenta que aflora un defecto en uno, necesita acudir a una fuerza superior, porque uno solo no puede con el defecto. Si yo tengo una desesperación en un momento dado, necesito acudir a Dios, si es como tradicionalmente se nos enseña, para que nos ayude a gobernar esa fuerza. Aquí entonces vamos a comprender claramente que tenemos en el interior una fuerza superior o chispa divina que se llama la madre interna, la madre divina particular. Entonces, la muerte psicológica es lo que nos lleva a este trabajo. Son 3 pasos: la autoobservación, la reflexión, que nos llevaría a enjuiciar cualquier defecto, y la eliminación o desintegración del defecto. Cualquier defecto, por fuerte que sea, es una creación molecular energética que se puede transformar solamente con la ayuda de una fuerza superior. Entonces, la madre divina particular que todos tenemos, en la India la representan en esta forma, ¿sí? Entonces aparece Arjuna, ¿sí?, que es el que va a combatir con todos los enemigos, ¿sí?, pero aparece alguien que le ayuda. ¿Y es quién? Esta madre interna, que está montada sobre ese león y nos está simbolizando pues la ley, ¿sí? La madre divina interna es terror de amor y ley, amor y justicia. Ella sí nos puede realmente sanar el adolorido corazón, pero resulta de que no es consintiendo nuestro ego, es eliminándolo. Entonces, para una transformación total es necesario que nosotros comprendamos esto, comprendamos la diferencia entre el ego y el ser.
el ser y el no ser de la filosofía secreta. ¿Sí? El ser, entonces, es completamente descondicionado y libre. Y el no ser son todo tipo de sufrimientos, conflictos, deseos, ilusiones. O sea, somos personas que tenemos muchos enredos en nuestra alma. Pero la solución está aquí, la muerte psicológica. El pilar de la psicología es lo que nos lleva a eliminar el ego. Primero nos observamos, luego comprendemos que ese defecto no nos lleva a ninguna parte y luego le suplicamos interiormente a esa fuerza de la Madre Divina que elimine. ¿Cómo lo practica uno? Lo puede practicar de instante en instante. O sea, le llamamos muerte en marcha. Uno puede empezar. Suplica, Madre mía, elimíname este desespero. En otro momento surge la preocupación, dice, Madre mía, elimíname esto de mi mente. En otro momento siente que está sufriendo por algo y dice, Madre mía, quítame este dolor del corazón. O sea, hay que primero comprender que eso no es de mi ser. Y luego entonces suplico a la Madre Divina que lo elimine. Esto requiere conocernos a sí mismos. Hay defectos que uno no logra ver todavía. La envidia es de los defectos más difíciles de ver. Al principio uno no lo reconoce. Todos nos creemos buenos y pensamos que no tenemos envidia. Entonces esto es un trabajo constante que se va a profundizar entonces en el curso que vamos a ofrecer. Conclusión, pues quien elimina sus defectos, despierta las virtudes, logra la sabiduría, desembotella la conciencia, se hace más libre. Bien, vamos a estudiar ahora el último pilar. La mística es el amor por el trabajo. El pilar de la mística es simplemente que nosotros nos entreguemos con verdadero entusiasmo y corazón a lo que estamos haciendo. Esa es la mística. La mística no es cosas complicadas, rituales o cosas raras, no. La mística es el amor que uno desarrolla por su oficio. Y entonces, si un carpintero ama su oficio, pues entonces los muebles que hace son perfectos. Si un arquitecto ama su oficio, pues las construcciones que hace son bien hechas. Entonces no va a engañar a nadie y va a hacer bien el estudio de todo lo que va a hacer. ¿No es cierto? Si alguien tiene un restaurante, entonces ama cocinar, ama servir, entonces la gente se da cuenta. Yo no sé si todos han visto, ¿sí? Todos sabemos cuando una comida es rica. ¿Por qué? Porque la hicieron con verdadero amor, o sea, con entusiasmo, la hicieron bien. Pero cuando alguien solamente lo hace por mecánica, entonces ahí no hay amor. O sea, que lo hace por vender, solo por vender. O simplemente lo hace porque le toca y hasta quiere cambiar de trabajo. Entonces no ama lo que hace. Si mi oficio es dar este conocimiento, pues amo esto. ¿Sí? Y no tengo por qué cobrar por esto en este caso. O sea, está muy bien el oficio de cualquier otro sentido y que logre sobrevivir con ello. Pero aún así, uno ve por ejemplo a Van Gogh que hacía pinturas y no le pagaron nunca nada por eso. Pero lo hizo con todo el entusiasmo y toda la fuerza del caso. Beethoven, pues entonces sentía que su misión era hacer todas esas obras musicales, ¿no es cierto? Pero le importaba un bledo si le pagaban bien o no. O sea, simplemente ama su oficio. Si mi oficio es dar este conocimiento, entonces lo entrego lo mejor que puedo y lo entrego con todo el ánimo posible, con lo mejor de mí. Esa es la mística. Aprender a dar, aprender a servir. Aquí pues nos muestro las diapositivas, unos aspectos para reflexionar.
Realmente cuando una persona tiene amor, tiene capacidad de hacer. No importa en qué sentido, pero tiene capacidad de hacer. Es mejor hacer que no hacer. Hay veces que uno, pues, al arriesgarse a hacer, entonces comete errores, pero es mejor que haga, a que no haga nada, porque el miedo lo bloquea y ya entonces queda fuera de la batalla, del campo de batalla. Entonces es mejor hacer. Para todos en esta sociedad lo normal es dar y recibir algo. Pero hay un tipo de amor que es dar sin esperar nada. Entonces muchos nos preguntan, ¿y eso tan bueno, sí? ¿Qué nos van a cobrar o qué nos van a vender? Pues nada. Aquí lo único que es bueno es que valore la sabiduría en sí misma y por sí misma y para sí misma, no más. Y entonces, en mi caso personal, me siento satisfecho si a cada uno de ustedes se les sembró de verdad esa inquietud, pero no más. No me interesa que me den donaciones, ni que me compren alguna cosa, ni nada de eso. Porque si yo hiciera eso, entonces desviaría mi propósito. ¿Sí? Este propósito es inicialmente para mí mismo, en el sentido de la sabiduría. De lo que yo enseño, aprendo más. Pero asimismo, entonces empiezo a comprender mejor, ¿sí?, cómo cada quien tiene la necesidad de progresar, tiene la necesidad de cambiar. Si nosotros damos este conocimiento, pues avanzamos más rápido en el trabajo de la muerte psicológica y en el desarrollo espiritual que empecemos a hacer. Aclaramos, lo espiritual es algo interior, no es de grandes masas, no es de grandes grupos, no es de sectas. Lo espiritual es algo íntimo, cada uno con su Dios interior. Si nosotros aprendemos, nos acostumbramos a servir, entonces vamos a desegoístizarnos. O sea, una cosa es estar acostumbrado a siempre sacar provecho de las cosas y manejar a la gente. Y otra cosa es cuando uno empieza a adquirir el hábito de verdaderamente servir. ¿Listo? Este interés de servir lo compartimos con todos. Las personas cercanas que todos tienen, pues tienen la oportunidad de que cada uno le comparta la luz que tiene. Bien, esto es una reflexión donde no discriminamos a nadie para dar esta enseñanza, ni siquiera a los que nos caen mal. Realmente, pues si este planeta fuera una unidad, no habría separatividad de nada, no habría partidos, no habría religiones ni nada. Todos somos iguales, entonces esa es, digamos que, la luz que tenemos para comprender como el amor universal, ¿no? De lo que damos recibimos, entonces analicemos lo que enseñaba Jesús el Cristo, ¿sí? Haz a otros lo que quiera que hagan contigo. Yo creo que con solo practicar eso empieza a ir mejor en todo. Bien. Lo mejor que uno puede dar es enseñarle a cada uno a que resuelva sus propios problemas. Y entonces, pues si la persona despierta conciencia, de por sí se vuelve un elemento consciente que puede resolver sus propios problemas y le puede ayudar a los demás. O sea que eso es lo mejor que uno puede hacer por los demás. No es lo mismo resolverle el problema de un día o de un ratito, de hambre o de falta de refugio, a darle como algo que le va a perdurar por toda la vida. Esto se da gratis y así, si uno lo recibió gratis, pues lo da gratis. Los méritos del corazón es precisamente lo que nos lleva a progresar íntimamente. Bien, esto se profundiza
en la medida en que cada uno lo experimenta. Un mérito es cuando la pareja se sacrifica por el otro para que se desarrolle interiormente. Otro mérito es que el que renuncia a sus raíces o a estar enraizado para ir a otros lados lejos a ayudar a otros. Y así hay muchos méritos. Bien, finalmente, este es un curso que podemos dar, de hecho lo damos en diferentes salas de la ciudad de Bogotá. Aquí, pues en este momento, ¿sí?, el compañero pues, les va a ofrecer aquí un volante. Son 50 temas prácticos. Los temas tratan precisamente de lo que acabamos de hablar. Se dan 2 temas por semana, dando el tiempo, el espacio como para que cada uno lo asimile bien. Y definitivamente el valor de esto está precisamente en la experimentación que cada uno logre de esto mismo. No es más. O sea, hasta ahí pues llega, digamos, el propósito de hacer esta actividad. Bien. No sé si tengan alguna inquietud. A ver, como lo más importante es la misma energía sexual, entonces cuando una persona, siendo joven, se mete a un vicio como licor o pornografía, digamos, cosas feas, artismo o organismo, eso repercute cuando tiene relaciones con el sexo opuesto, y cuando viene pues del niño, o sea que consigue un ser en esa pareja, podría salir ese niño pues con taras debido a ese hecho. Claro. Lo que sucede es que nosotros hemos caído todos en procesos degenerativos y podemos regenerarnos. Entonces, es urgente, ¿sí?, que por lo menos la juventud sepa que hay un método de regeneración. Ese muchacho que de pronto está en un vicio, pues tiene la oportunidad de recibir una enseñanza que le permita por lo menos comprender que hay otra forma de canalizar su energía. Lo que pasa es que lo ignoran. Nadie le ha enseñado. Nadie le ha enseñado, pero entonces si alguien caritativo le dice, miren, ¿sí?, no es necesario que se refugien en las drogas y el alcohol. Incluso le puedo dar un método para que por medio de negociaciones especiales con la ley del karma, negocie eso y se libere de eso. O sea, aquí ya ha pasado, aquí en este grupo, ¿sí?, muchachos que han salido de la droga y que han experimentado la realidad de eso. Esto no es como para que nos consolemos que de pronto salimos de un vicio o salimos de esto. Esto es para el que verdaderamente tiene el valor y la necesidad de cambiar. Ahora, la transmutación sexual se practica siempre y cuando la persona esté eliminando sus defectos. ¿Qué inquietud? Listo. Quisiera saber si en la página web se puede de pronto descargar libros o se puede descargar algún contenido o algo. Sí, perfectamente puede entrar a la página www.conocimientodesymismo.com.co. Ahí hay unos links, seguramente ahí puede encontrar las conferencias virtuales, y no sé si hay el tema de las conferencias que está escrito, ¿no? Aunque es bueno verlas presencialmente, eso es cuestión de asimilar. ¿Alguna otra inquietud? Por último, nosotros les queremos agradecer por estar en la tarde de hoy compartiendo con nosotros. Les vamos a dejar este volante donde podrán acercarse para recibir las 75 conferencias del conocimiento de sí mismo, para profundizar en este tema y en otros temas que se ven a lo largo de las conferencias. La sala de conferencias más cercana desde este punto es en Villas de Madrigal, al frente del Portal 80, pero en la página de internet pueden ver que estamos en toda la ciudad, incluso en otros países.
Les agradecemos enormemente su atención. Al final les estamos compartiendo una torta para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por su asistencia.